Hugo, me sorprendiste con todo lo que acabas de contar. O sea, nuestro país, en el caso que se hubiera dado esa tercera guerra mundial de destrucción total, obviamente hubiéramos sufrido las consecuencias también, ¿no? Dada la cuenta que la mayoría de los países limítrofes o de América del Sur apoyan a Estados Unidos. En realidad, los terceros países, y que muchos estaban en apoyo de uno o de otro bloque, iban a ser depositarios ya de los efectos de una eventual guerra termonuclear. La radiación. Radiación, las consecuencias que iban a ser. Si bien América Latina, o por lo menos Sudamérica, no estaba en el ojo de la confrontación directa, porque no habían en la zona, estaban libres de áreas de construcción de plataformas, de misiles interbalísticos. En realidad, América Latina, después de la crisis de los misiles, estaba ajena, por lo menos a tener bases de plataformas de lanzamiento de misiles. Por lo tanto, no iban a haber impactos sobre estos países, sobre nuestros países, lo que iba a haber era el efecto de la radiación, porque al destruir los blancos norteamericanos, automáticamente la radiación iba a hacer efecto. Era terrible, es decir, pensar en una guerra termonuclear. Por eso es que la propia infraestructura y el establishment de la política norteamericana y soviética se dan cuenta de esta tremendo escenario que podía desarrollarse en una eventual guerra, y por eso es que promueven formas más bien de aproximar en puentes, no digo de convergencia programática, ideológica, porque no había, pero por lo menos de coexistencia pacífica, de distensión, de deshielo de la Guerra Fría. Eso sí promovió una mejor relación y comunicación entre ambas potencias. Hablar del muro de Berlín entonces conlleva hablar de todas estas situaciones que hemos hablado durante todo el programa, porque yo creo que esa es la característica principal, la particularidad de hablar del muro de Berlín. Entramos a 1989, noviembre. ¿Qué pasó, Hugo? Sí, ya noviembre de 1989 es, yo diría, el clímax de una serie de acontecimientos que van a empezar en realidad en el año 86. Yo diría 3 años antes de la caída del muro de Berlín, entre el proceso decisivo que encara la Unión Soviética en ese momento bajo la figura de Mikhail Gorbachev, de iniciar todo un proceso de reformas internas, de profundizar cambios internos en la política, en la economía soviética. Eso se conoce en la historia como la perestroika y la glasnost, que son 2 iniciativas que promueve Gorbachev y que van a provocar cambios sustanciales en la política internacional, principalmente de los países de la órbita soviética, porque al desencadenarse en la Unión Soviética unos cambios necesarios para poder salir del anquilosado sistema soviético, es que se va a llegar a debilitar en gran medida estos esquemas también de división o de imposición que habían sido instalados décadas atrás. Estados Unidos le dobló el brazo a Rusia. Yo creo que más allá de esa lectura, para los norteamericanos obviamente y para muchos analistas de política internacional, la Guerra Fría es maniquea, ¿no? Es decir, si hay un esquema que tenía que ser derrumbado, que tenía que ser contrapuesto o debilitado o derrotado, o el otro, digamos, ¿no? Y yo pienso de que hay 2 lecturas ahí. La primera es que sí, la Guerra Fría, o por lo menos la Unión Soviética, también internamente se va a debilitar por el propio esquema anquilosado, y obviamente si podemos estudiar en algún momento, es muy largo, pero todo el proceso de la llamada detente, ¿no? Y todo ese frente interno que provoca los Estados Unidos. Yo creo que te voy a comprometer porque en este programa quería abarcar la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría y posguerra fría. Si estamos viendo una guerra, ¿tipo de qué? Si hay
alguna teoría parecida a la Guerra Fría, pero lamentablemente no nos da el tiempo. ¿Te animás después de hacer un programa? Sí, claro que sí. Hablar de ese tema, Claro que sí. que se vino después de la Guerra Fría. Claro que Bueno, sí. entonces 1989 se cae el muro de Berlín, ¿cierto? Sí, ya por eso 1989, en noviembre, es el clímax de toda una serie de medidas, de políticas que bajo el efecto de la crisis en la Unión Soviética van a ir desarrollándose en los países de Europa Oriental, Hungría, Rumanía, Polonia y Alemania, finalmente van a entrar en esta crisis. Y el muro de Berlín, como dije, al ser un símbolo, va a ser el que, así como se levantó y se erigió como el muro de la vergüenza, el muro de la división, así también... ¿El muro de acero, dijiste? No, la cortina de hierro. La cortina de hierro. Así también va a ser derrumbado bajo la presión que finalmente va a llevar al régimen de Honecker a aceptar que, por un lado, se flexibilicen el tránsito de las personas de un lugar a otro. No te olvides que ya la crisis de la Unión Soviética era terminal, es decir, el Ejército Rojo estaba replegándose hacia Moscú. Kremlin. Moscú. Claro, el Ejército Rojo ya estaba saliendo de los territorios de otrora conquista soviética. El apoyo de Moscú hacia países de Europa Oriental, del Politburó del Partido Comunista, era menor, y obviamente la crisis que engendraba la propia Unión Soviética automáticamente provocaba influjos en estos países. Uno de esos era Alemania democrática, la Alemania de Erich Honecker, la Alemania que obviamente va a tener que también flexibilizar, y al flexibilizar va a tener necesariamente que derrumbar ese muro. Obviamente la concentración de miles de personas que promueven una vigilia en la noche, luego piden derribar el muro, y luego obviamente la decisión del régimen de Honecker de iniciar un proceso de prácticamente derribar este muro, que automáticamente va a llevar a los alemanes a una reunificación. Un año después de la caída del muro de Berlín, las dos Alemanias se van a reunificar, y obviamente eso va a dar el marco también del inicio del fin de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, caído el muro de Berlín en noviembre del año 89, en 2 años, el año 91, se va a disolver. La Unión Soviética se va a disolver el año 91 y va a dar lugar a la Comunidad de Estados Independientes, hoy Federación Rusa. La caída del muro de Berlín también, entonces, es un hito donde concluye, podríamos decir, la Guerra Fría, y al mismo tiempo la Unión Soviética pasada, se podría decir. Claro, la caída del muro de Berlín va a provocar también el desenlace de acontecimientos como la reunificación de Alemania, por un lado, el repliegue del Ejército Rojo, y posteriormente la caída de la Unión Soviética, la disolución, mejor dicho, de la Unión Soviética, la caída del gobierno de Gorbachov y la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Y acá ya vemos, conocemos las imágenes que se han emitido por televisión, los abrazos, los jóvenes trepando los muros, derribando los martillos, todo aquello, y los abrazos entre alemanes, todo aquello, y que lo hemos visto seguramente todos. Claro, ¿no? así esas imágenes, tanto como la caída del muro de Berlín de noviembre del año 89, como también la disolución de la Unión Soviética y la caída también de algunas figuras del Kremlin, ¿no? Estatuas que van a ser obviamente derrumbadas también de manera simbólica. No te olvides que habían estatuas de Lenin, ¿no? De Stalin, ¿no? La caída del régimen de Gorbachov el advenimiento de Boris Yeltsin, ¿no? Y la aparición de la Comunidad de Estados Independientes, la Federación Rusa, va a traer consigo también
la caída simbólica de varios monumentos. Es decir, por eso te decía, va a ser un proceso de efectos dominó, ¿no? Es decir, así como el año 86 en Reykjavik, Islandia, se van a reunir Gorbachev y Reagan, toda esa hoja de ruta que van a marcar la llamada cumbre de Reykjavik, y va a concluir entre el año 86 y el año 91 con la disolución de la Unión Soviética, pero también la caída del muro de Berlín y la disolución también de varios gobiernos, la caída de varios gobiernos, el de Nicolae Ceausescu en Rumania, el triunfo de Solidaridad de Lech Walesa en Polonia, la caída de Erich Honecker en Alemania, todos los procesos políticos que eran consignatarios de una relación con la Unión Soviética se van a debilitar, se van a caer, incluso la disolución también de la Yugoslavia, es decir, todo ese proceso finalmente va a ir desarrollándose a medida que van a pasar la finalización de los años 80 y principios de los años 90. 1991 se disuelve la Unión Soviética y con eso culmina, digamos, una etapa en la historia. Hugo, te quiero agradecer, muy interesante, hemos aprendido mucho el día de hoy. Yo creo que nuestra teleaudiencia, nuestros radioescuchas han entendido mejor qué significó la caída del muro de Berlín, más allá de que no es el único muro en el mundo, ¿no? Tenemos un muro de Estados Unidos entre México y Estados Unidos. Tenemos un muro en España, tenemos muchos muros en todo el mundo, que precisamente el muro de Berlín es el más significativo o el que más conocemos o el que más se mediatizó, ¿no? Claro, los muros de obstáculo migratorio. Israel-Palestina, por ejemplo. Esos muros en Israel y Palestina, en territorios palestinos, hay muchos muros todavía en el mundo. Obviamente que el muro de Berlín trae consigo todo ese aleccionamiento para la humanidad, que la construcción de estos muros no solamente sirvieron para otros fines, ¿no?, estratégicos, otros intereses, pero provocaron muchísima división, mucha sensación de encierro, división de sociedades, de familias. Obviamente que nadie a estas alturas puede sino festejar. Bueno, y aparte de eso, por la desaparición del muro. Exacto. Pero aparte, los muros siempre van a estar vigentes porque desde nuestra concepción, en nuestras casas, en nuestros hogares, están hechos a bases de muros, ¿no? Los muros mentales. Bueno, y los muros mentales también, exacto, es otra cosa. Hugo, te quiero agradecer. Entonces, la continuamos en un próximo programa para hablar de la siguiente etapa tras 1991, cuando se disuelve, queremos repetir nuevamente, se disuelve la Unión Soviética, se cae el muro de Berlín y muchas otras cosas más que nos has mencionado. Gracias, Hugo. Con todo gusto, Carlos. Gracias. Hasta la próxima. Amigos, hoy un programa interesante, un programa especial. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión, y hoy estuvo con nosotros Hugo Siles, experto en relaciones internacionales. Con otro entrevistado será en el siguiente programa. Hasta la próxima.